Muy buenas noches, sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Darwin Patricio Saldo Santander, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Estatal de Milagro, paralelo C5 del octavo semestre. Esta noche les vengo a presentar un análisis escrito de un artículo muy importante y un tema muy controversial hoy en día. La pornografía y su incidencia en el desarrollo psicosexual de los adolescentes. Es un tema altamente vigente en la sociedad actual, caracterizado por el fácil acceso a contenidos sexuales. Mi exposición se basa en el artículo publicado basado en Triviño Burbano y Salvador Brito, elaborado en el año 2020. ¿Qué nos dice? Dice, en el cual se evidencia el consumo temprano y frecuente de la pornografía, altera la percepción del cuerpo y el deseo sexual y las relaciones afectivas. Y los modelos de masculinidad y feminidad en jóvenes de 12 a 14 años. El objetivo de esta exposición es analizar los hallazgos más relevantes del estudio como contexto principal del tema. Podemos decir que los autores destacan que vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde los adolescentes entre 12 y 17 años acceden a material sexual explícito de manera cotidiana, especialmente a través de Internet. Esto quiere decir que este tipo de contenido está al alcance de las manos de cualquier tipo de adolescente, ya sea a través de un teléfono, de una computadora, que actualmente utilizan para hacer todo su tipo de actividades y tareas que les tienen en casa. Pero como estos dispositivos no tienen la supervisión de los padres, ellos pueden hacer de una forma más sencilla y explícita a este tipo de material. ¿Qué nos dice? La exposición constante al contenido sexual en redes, en series e internet. La pornografía sustituye la educación sexual en adolescentes de 12 a 14 años y la etapa más vulnerable de este tipo de tema. Podemos decir que el 90% de los adolescentes admiten haber visto contenidos pornográficos mientras hacían sus tareas escolares. Es frecuente la transición del porno al hardcore, lo que es evidencia de ese fenómeno de tolerancia similar y al convertirse esta misma en una adicción. La industria pornográfica invierte miles de millones de dólares en captar la audiencia juvenil, ya que este es el mercado más vulnerable y de mayor consumo que tiene de este tipo de contenido. Estos datos muestran que eso no es un acto aislado, sino un patrón sistemático de consumo temprano y progresivo de este tipo de material. Los efectos psicológicos, neurobiológicos. En el artículo explica que la pornografía activa de forma intensa el sistema dopamínico. Lo que destaca Wilson 2015 señala que se producen cambios en la estructura cerebral, especialmente en zonas donde se recompensa. ¿Qué nos quiere decir el contexto general del problema? El 90% de adolescentes han visto la pornografía, ¿no? Estos datos, dice, desensibiliza lo que es el carácter sexual, la necesidad de estímulos cada vez más frecuentes, el riesgo de desarrollo de parafilias, dificultad para regular emociones. El uso de pornografía como medicamento al estrés o la ansiedad. Es decir, el adolescente no solo consume la pornografía, sino aprende de ella. Eso quiere decir que la pornografía hoy por hoy se ha convertido en material de psicoeducación. Pero los contenidos van más allá de lo irreal. Están llevados totalmente fuera de contexto, lo que causa a hoy por hoy que el tema de la sexualidad totalmente haya sido disparado. Jóvenes de entre 12 a 14, 15, 16 años totalmente conocen el tema, pero no de carácter sexual normal, sino anormal a causa de los temas, de los fenómenos que les bombardean en las redes sociales. Ya que, como saben, el teléfono celular es el medio que podemos conectar a la red y asimismo podemos estar vulnerables a cualquier tipo de contenido explícito que puede perjudicar negativamente a nuestros adolescentes. Asimismo, el impacto psicosexual, dice, refuerzo de roles agresivos y sumisos, dice, expectativas irreales del cuerpo y rendimiento, distorsión del vínculo afectivo. El 76% cree que es un placer sexual es igual a felicidad.
Las investigaciones de este artículo demuestran que el consumo temprano distorsiona el concepto del hombre y la mujer en lo que viene a ser lo que es el sexo. Refuerza modelos sexuales violentos, totalmente violentos y totalmente ortodoxos. Promueve la idea de que el placer sexual es igual a la felicidad. Lo que el artículo dice que el 76% de los estudiantes lo afirmaron que la idea de la sexualidad mediante la pornografía es igual a felicidad. Dificultad de las relaciones afectivas auténticas. Incrementa la baja autoestima en comparación corporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que como el tipo de industria está diseñado con cuerpos totalmente subreales o irreales para la normalidad de las personas, crea una figura del sexo totalmente indeleble, totalmente que no podemos alcanzar, ya que todas las personas no tenemos el mismo cuerpo o las mismas facciones anatómicas, lo cual convierte la pornografía en una idealización totalmente errónea de lo que es la sexualidad y cómo nos vemos los hombres y las mujeres sin la vestimenta y durante el acto sexual. Según Aymara 2014, los jóvenes aprenden que el hombre debe ser agresivo y la mujer sumisa. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí podemos ver un gran impacto que puede decir que puede estar relacionado igualmente con los tipos de violencia, ya que esos tipos de contenido reafirma que el hombre es la persona que debe ser la que tiene más poderío sobre la mujer, el control total, lo que convierte en una distorsión totalmente de los niveles de respeto o de aceptación de la violencia, haciendo que el hombre, por ende, como ven el material que transmite el hombre es agresivo, la mujer tiene que ser la persona sumisa, y así pueden descontractualizar o normalizar ese tipo de actos a la realidad. Asimismo, el estudio aplicó una serie de instrumentos y encuestas tanto a pares como a estudiantes. Las encuestas a los pares confirman que el 48% considera que la pornografía es la droga del siglo XXI. El 88% requiere guías de educación sexual para abordar temas con sus hijos. Y el 68% reconoce que el riesgo psíquico y físico en el consumo de la pornografía. Esta evidencia preocupa de forma familiar también, sino en la decreciente de herramientas educativas. Es perceptible decir que en los colegios y escuelas se fomenta lo que es la educación sexual, pero actualmente, a pesar que estamos en un nuevo siglo totalmente tecnológico, el sexo sigue siendo un tabú y muchos padres temen o avergüenzan de hablar sexo con sus hijos. Para lo cual, en vista que los jóvenes no tienen esa comunicación o ese acceso a la información con sus padres, buscan este tipo de medios y aprenden de una forma totalmente ortodoxa lo que realmente significa el sexo. La encuesta aplicada a estudiantes, el 80% desea hablar de sexualidad con sus padres y no recibe la información adecuada. Un tema como lo que acabé de mencionar. Muchos consideran que la pornografía normal y educativa creen que el placer sexual define a la felicidad. Es los hallazgos de este artículo investigativo arroja cifras totalmente alarmantes, ¿no? Es decir, que la pornografía la consideran totalmente normal y educativa, y creer que el placer sexual define la felicidad totalmente la pornografía ha hecho que se descontextualice totalmente lo que es la relación sexual, ya que la relación sexual tiene que, por ende, andar de la mano con el amor, por lo cual de esa forma van totalmente desapareciendo el árbol de amor. Las familias, el círculo de violencia se ha disparado abruptamente, ya que se ha perdido la raíz o el significado real de tener relaciones sexuales, totalmente descontextualizado gracias a las herramientas que nosotros mismos ponemos en manos de nuestros hijos. Y así mismo viene a ser como un proceso de la resiliencia. Totalmente aceptamos que la pornografía existe y aceptamos que nuestros hijos pueden acceder a eso y aprender de eso. Y somos totalmente resilientes de eso, de que ellos aprendan, pero sin poner nosotros a través del medio tecnológico, en internet,
pero lastimosamente consumen contenido o investigan en lugares no adecuados, lo que causa un mal contexto de qué es la sexualidad, de cómo tiene que hacerlo. Y hoy por hoy puede, incluso este tipo de material pornográfico, podemos decir, que incluso puede motivar incluso a los embarazos no deseados, ya que como se puede evidenciar que en los videos contextualizados no existe protección, no existe tipo de protección para un mensaje de prevención de los embarazos, lo que causa simplemente enseña cómo realizar el acto y proceden a repetir, pero no saben las consecuencias de qué puede traer ese tipo de relación sexual con la pareja sin protección y trae a los embarazos no deseados. Eso quiere decir que el momento que aprendieron sobre las relaciones sexuales en este tipo de sitios, no aprendieron adecuadamente cómo funciona, cómo se realiza el acto sexual de la forma sana y segura posible. La discusión general puede decir que la pornografía reemplaza a la educación sexual. Imitar conductas observables en videos, lo que acabé de mencionar, relaciones de sexo afecto distorsionadas, la falta de guía familiar y escolar, lo que acabé de mencionar, la falta de ese tipo de información o de apoyo desde los hogares, permite que este tema se haya salido de control totalmente. Hoy por hoy nuestros niños totalmente, ¿qué hacen los padres? Compramos un teléfono a nuestros hijos, pero no damos la supervisión que se merece ese dispositivo. Y ellos totalmente están vulnerables a cualquier tipo de acto o cualquier tipo de información o contenido en las redes que existen, ya que no damos la supervisión adecuada. Para lo cual igualmente compartiré un video de una gran psiquiatra, Marian Rojas, lo cual nos habla un poco de la pornografía para contextualizar todo esto lo que he expuesto. Y damos un énfasis de un personaje muy interesante que habla sobre la pornografía hoy en día. ¿Qué pasa con la pornografía? Yo lo resumiría con una frase. Y es que la sociedad fomenta lo que luego condena. Es decir, permitimos que los niños vean pornografía, les regalamos móviles y en el momento que tienen un móvil hay unos algoritmos que hacen que les sugieran pornografía y luego nos sorprende lo que vemos en la calle, los chicos de 17, 18. Yo conozco ese mundo y me preocupa. Es decir, igual que tú a un niño desde pequeño le tienes que enseñar a comer de la mejor forma posible, porque la vida tiene mucho que ver con cómo te alimentas, la salud mental, física, el ocio, está muy relacionado con la comida. Y no hay nada peor si alguien aquí tiene trastorno de la alimentación, o tiene una hija o un hijo con trastorno de la alimentación, es un horror, porque te cambia la vida. Pues en la sexualidad pasa lo mismo, el sexo pasa lo mismo. El sexo es un campo maravilloso, yo que se lo voy explicando a mis niños antes de tiempo, porque no olvidemos que el 88% de lo que circula en Internet en pornografía, el 88% es delictivo. O sea, está penado con la cárcel, pero está bien en Internet y los niños tienen acceso. Estamos, gobierno, Unión Europea, Estados Unidos, Congreso, o sea, estamos entre todos intentando ver cómo paliar esto, porque claro, al igual que un niño de 12 años va a un bar y pide un vaso de tequila y te dicen que no, puede ser que ese niño, por mucho que busque, y que ya no digo nada si no busca. En el libro hay un capítulo muy extenso de la pornografía en el que os explico temas de incluso cómo hablar con los niños de pornografía, de cómo gestionarlo. Soy Marian Rojas Estapé y esto es Mentes Expertas. Como les acabo de mencionar, igualmente esta ponencia en lo que es psiquiatría nos habla sobre eso. La adicción a la pornografía y el uso que le damos a las nuevas tecnologías, pero no con supervisión. Escuchamos igualmente como totalmente puso ejemplos de todo tipo de contexto, de qué es, de cómo se quiere normalizar eso. Si nosotros permitimos y seguimos normalizando el consumo de esto, totalmente encaminamos a nuestras futuras generaciones en un camino totalmente distorsionado, que es sin esa simbología del amor, sin ese camino de qué es una relación sexual, qué se concibe con una relación sexual y cuándo se puede dar una relación sexual, ya que sentamos bases sólidas de este tema muy importante para nuestro presente y para nuestro futuro. En conclusión general de esta intervención que he hecho,
Es decir, que la pornografía tiene un impacto profundo y perjudicial en el desarrollo psicosexual de los adolescentes. No se limita a placeres momentáneos, sino que altera la forma en que los jóvenes entienden su cuerpo, la intimidad, las relaciones afectivas y su identidad de género. La exposición evidencia que la pornografía actúa como una adición contemporánea. Deforma los modelos afectivos y sexuales. Aumenta la impulsividad y la baja autoestima y la distorsión de la realidad. La falta de diálogo con los adultos deja a los adolescentes solos ante este contexto diseñado para manipular su deseo. Es imprescindible fortalecer la educación sexual y el acompañamiento familiar y la regulación emocional para proteger el bienestar psicológico y social de nuestros jóvenes. Eso quiere decir que el deber de la educación sexual está en nosotros, en nuestras manos. Este artículo nos abordó temas muy importantes, estudio realizado donde muestra, donde hay evidencia de lo que se les puso, que este tema es una realidad que está actualmente en nosotros, que estamos expuestos todos y cada uno de los que tenemos hijos, ya que muchas veces por nuestro trabajo, por nuestros deberes, por nuestras obligaciones, muchas veces perdemos ese hilo de supervisión a este tipo de equipos tecnológicos, lo que puede desatar en una sociedad totalmente distorsionada. Muchísimas gracias, le agradezco mucho a todos los que han tomado ese tiempo de escuchar esta intervención. Muchísimas gracias, muy buenas noches.